7 de la mañana, 39 minutos. Nos da gusto saludar a esta hora al muy importante dirigente político opositor de Venezuela en el exilio, don Leopoldo López. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Aquí pedaleando en tiempos difíciles, pero con la ilusión de que vamos a salir adelante y con la ilusión también de que algún día Venezuela pueda salir adelante. Y justamente sobre eso queríamos preguntarle, porque el Senado de Colombia ha decidido que la organización Cartel de los Soles sea considerada como una estructura criminal y terrorista para los efectos del poder legislativo en nuestro país. ¿Cómo recibe usted esa declaración? Mire, yo creo que es una decisión correcta, es una decisión que encuadra el problema venezolano en su justa dimensión. El problema en Venezuela, que lo conocen en Colombia, se conoce dentro y fuera de Venezuela desde hace muchos años, ha pasado de ser un mal gobierno a una autocracia, la destrucción de la democracia, la destrucción y el colapso de la economía que ha generado la migración que conocemos, a lo que es hoy claro y es el encuadre que hay sobre el problema de Venezuela, que es un problema de una estructura militar que está ejerciendo el poder en Venezuela. Una estructura corrupta, una estructura de crimen organizado vinculado a el tráfico de la cocaína y otras actividades ilegales. Nosotros hemos venido diciendo esto, anunciando esto, denunciándolo desde hace muchos años. De hecho, yo fui preso por 7 años y condenado a 14 años, entre otras cosas, por haber denunciado a Nicolás Maduro como parte de una estructura del narcotráfico. Es decir, los venezolanos conocemos esto de hace muchos años y nos parece correcto que no solamente los Estados Unidos, sino ya lo estamos viendo con otros países y con otras instancias, en el caso de Colombia desde el Senado, que están reconociendo la naturaleza, la característica del problema de Venezuela como un problema de un cartel de la droga que ha cooptado, que ha secuestrado y que domina al Estado venezolano. Don Leopoldo, la pregunta que se hace hoy el mundo es si la amenaza que está cerniendo sobre Venezuela por parte de Estados Unidos con la presencia de esos destructores, de esos buques, el submarino y aviones F-16, realmente va a ser usado por el gobierno de Trump contra Nicolás Maduro. ¿Usted cree que esto va más allá de una amenaza, que se va a concretar un ataque de Estados Unidos a Maduro? Ahora veamos los hechos para responder esa pregunta. Los hechos son que desde hace varios meses ha habido un proceso de ir encuadrando el problema de Venezuela desde el punto de vista de una organización criminal. Se determinó correctamente que el Tren de Aragua es una organización terrorista. Luego se aumentó correctamente también la recompensa a Maduro de 25 a 50 millones. Luego el cartel de los soles, que el cartel de los soles, para entenderlo, no es un cartel tradicional como el cartel de Medellín, cartel de Cali o de Sinaloa, que eran estructuras paralelas al Estado, sino es una estructura que es el Estado mismo. Es el cartel convertido en Estado o el Estado convertido en cartel. Luego vino el despliegue que cada día, cada semana viene incrementando en las costas venezolanas, y ya han habido algunas acciones muy concretas en aire y en mar venezolano. Yo creo que esto va a aumentar, y lo que nosotros esperamos los venezolanos es que esto pueda llegar a un punto que genere la transición a la democracia. Si hay un tema que unifica a los venezolanos, a más del 90% de los venezolanos, que se demostró con las elecciones del año pasado, que ganó Edmundo González con 70%, y si los venezolanos que están en Colombia, en Estados Unidos, en España, en América Latina, hubiesen votado, hubiese sido el 90%. Hoy eso es el punto que une a los venezolanos, y por supuesto de los venezolanos tenemos la esperanza de que estas acciones puedan desencadenar en lo que aspiramos, que es la salida de la dictadura de Nicolás Maduro, el reconocimiento de Edmundo González como presidente constitucional y la transición formal hacia la democracia en Venezuela. Don Leopoldo, precisamente yendo por esa misma vía, ¿usted espera una pronta incursión por parte de Estados Unidos en Venezuela? ¿Están Bueno, no optimistas en sabemos si eso? va a ser alguna incursión, y hay
muchos escenarios que se podrían tener, pero todo indica que luego de este despliegue que se ha dado en las costas de Venezuela, que no tiene precedentes, que es algo que esperamos nosotros que pueda aumentar. Y como lo dije anteriormente, el problema de Venezuela, que tiene una raíz política en la autocracia, que ha destruido la economía, el país, generado la crisis humanitaria y el éxodo de los venezolanos, está íntimamente vinculada con la característica criminal de la dictadura. Enfrentando la característica criminal, desmontándola, es el único escenario que nos permitirá lograr una transición a la democracia. Nosotros sí esperamos que puedan haber nuevas acciones, esperamos la solidaridad de América Latina, de Colombia, el pueblo de Colombia, el pueblo de América Latina. Quizás no tendremos el apoyo de algunos gobiernos, pero esperamos que mayoritariamente América Latina se sume a esta coalición internacional liderada por los Estados Unidos para enfrentar a Nicolás Maduro y el cartel de crimen organizado que él está encabezando. Sobre esa solidaridad que usted invoca, señor López, pues ya el gobierno colombiano, el presidente Petro, se ha pronunciado, ha dicho que no va a aceptar y que está liderando incluso con algunos gobiernos de América Latina una especie de fuerza multinacional para que si llega a haber algún tipo de ataque contra Venezuela, esa fuerza reaccione, que no va a permitir una invasión en Venezuela, es más o menos el mensaje que ha dado el presidente. ¿Cómo observa usted, cómo analiza esa empatía que ha mostrado el presidente de Colombia con Nicolás Maduro? Bueno, primero es una empatía que desconoce la voluntad popular de los venezolanos. Si el presidente Petro es demócrata, tendría que reconocer los resultados, como de alguna manera estuvieron en un escenario gris los meses después de las elecciones en Venezuela, cuando Colombia todavía no definía, pero aparentemente ya el presidente Petro ha decidido abandonar lo que fue la voluntad de los venezolanos expresada en la elección del pasado 28 de julio y tener una posición solidaria con Maduro. ¿A qué responde eso? Bueno, puede responder a una solidaridad ideológica política, puede responder también a una solidaridad económica, a una solidaridad de tener vínculos con esta misma estructura criminal que se está enfrentando por parte de esta coalición internacional. La soberanía, que es el concepto que utiliza Petro, que utiliza Maduro, esa soberanía es la que ha sido violentada. De la soberanía que se puede explicar, que tiene distintas dimensiones, la soberanía territorial, la soberanía legal, pero sobre todo la más sagrada de todas, la soberanía popular, el asiento legítimo de la legitimidad de un gobierno que el año pasado se manifestaron los venezolanos masivamente apoyando a Edmundo González. Esa es la soberanía que se debería de apoyar. El caso de Venezuela, como todos lo saben, hemos recorrido todos los caminos. Hemos recorrido el camino de las votaciones, hemos perdido y hemos ganado. Ganamos la asamblea, se ganó la presidencia de la República, hemos recorrido el camino de las protestas masivas en todo el país durante muchos años. Hemos recorrido el camino de las negociaciones, muchas versiones de negociaciones, el camino de la presión internacional diplomática, y ninguno de esos caminos ha llevado a la transición democrática. Y entendiendo que Maduro es un criminal que encabeza una estructura de crimen organizado en Venezuela, que tiene impacto regional con el tráfico de la cocaína y una cantidad de actividades criminales que van desde el contrabando, el tráfico ilegal, la extracción y el tráfico ilegal del oro, la extracción y la venta oscura por parte del petróleo y la exportación de estructuras de crimen organizado. En Colombia mismo han capturado representantes del Tren de Aragua, en Chile, en Perú, en Ecuador, lo han hecho también en los Estados Unidos. Es decir, Maduro claramente hoy con hechos, no con discursos, con hechos concretos, pruebas, violaciones de derechos humanos sistemáticas, permanentes y en aumento, ha demostrado que es un criminal en el poder y que lo que los venezolanos esperamos mayoritariamente, me atrevo a decir, según los estudios que he visto, pero sobre todo luego de las elecciones del año pasado, que más del 80% de los venezolanos estamos a favor de la presión internacional, del despliegue que está haciendo los Estados Unidos y aspiramos que eso pueda llegar a iniciar ya formalmente la transición a la democracia. Es lo que nosotros esperaríamos de Colombia, pero la verdad es que independientemente de lo que diga o no diga el presidente Petro, nosotros esperamos que este proceso se dé y que sea indetenible porque es la voluntad gigantescamente mayoritaria del pueblo venezolano. Ya veremos, doctor Leopoldo López. Mire, déjeme hacer aquí un poquito, como dicen, de abogada del diablo, porque es que cuando pienso en el cartel de los soles, me pongo a pensar, bueno,
¿Y por qué van a acudir ellos al narcotráfico si tienen una cantidad de fuentes de dinero a través del petróleo y de todos sus derivados? No entendería por qué se van a meter en temas de narcotráfico. Ahora, quiero saber si eso es así. ¿Dónde están los cultivos? ¿Cuántas áreas de cultivos tiene Venezuela? O si los laboratorios están en Venezuela. ¿Cómo funciona este cartel de los soles y este tema de la producción de cocaína en Venezuela? Bueno, tiene tres partes tu pregunta, voy por partes. La primera de ellas es la característica de la economía venezolana hoy en día. Hoy Venezuela no es una economía petrolera, hoy Venezuela está produciendo menos de 800.000 barriles en promedio al día. Cuando llegó Chávez al poder, Venezuela estaba produciendo 3.5 millones de barriles. Hoy Venezuela es insignificante para el mercado internacional, a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo. Eso ha llevado a que el colapso de la economía venezolana llegó a ser de más del 70% del PIB, algo nunca registrado en ninguna economía ni del continente ni del mundo, y también llevó a la transformación de la economía. No somos una economía petrolera, hoy Venezuela es una economía criminal que está sustentada fundamentalmente en cuatro pilares: en la extracción ilegal y comercio del oro, que representa alrededor de 10.000 millones de dólares, la venta oscura, corrupta, ilegal del petróleo venezolano que termina llegando hasta China, que representa alrededor de 15.000 millones de dólares, el tráfico de la cocaína, que tiene que ver con las rutas, y hablaré de eso también, que representa alrededor de 9.000 millones de dólares, y el contrabando. Esa es la estructura de la economía venezolana. En esa estructura, que tiene cuatro pilares, está metido en cada uno de esos pilares la estructura militar, que tienen alcabalas, que garantizan rutas, que garantizan protección y que garantizan el flujo de estas actividades criminales. Está metido también el entramado judicial, jueces, fiscales, que se dan la vista gorda de todo este proceso, y por supuesto está encabezado por Nicolás Maduro y por una estructura de negocios corrupta que acompaña a todo este entramado de crimen organizado que es conocido por todos los venezolanos. Es decir, el negocio del tráfico de la cocaína representa, dentro de lo que es la economía ilegal, al menos un 25% de lo que son los ingresos líquidos en cash, en efectivo, que tiene la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo participa Venezuela? Y esta estructura del cartel de los soles, que insisto, es un proxy al Estado. El cartel de los soles es el Estado mismo, no es una estructura paralela como el cartel de Cali, Medellín, de Sinaloa, los carteles antiguos o los modernos. Es una estructura convertida en el Estado, que secuestró el Estado. Genera recursos suficientes para que sea atractivo. ¿Cuáles son las fuentes mediante las cuales se lucra esta estructura criminal? Bueno, garantizando salida a la cocaína colombiana. Hay estudios que indican que va entre el 15 y el 20% de la cocaína que sale de Colombia sale por Venezuela, sale hacia el Caribe, hacia Centroamérica y hacia Europa en viajes transatlánticos, y representa una fuente de ingresos importante. Y nuevamente, lo que dije anteriormente, el cartel de los soles es el Estado venezolano. El cartel de los soles no es una estructura paralela, es una estructura criminal convertida, o que se apoderó, secuestró al Estado venezolano. ¿Qué opina usted de esta frase de Enrique Capriles, a que usted conoce bien? La mayor parte de las personas que quieren una invasión de Estados Unidos no viven en Venezuela. Yo creo que está totalmente equivocado. Primero, no se está hablando de una invasión, se está hablando de algunas de acciones que puedan generar la salida de la dictadura, que eso puede tener una cantidad de escenarios. Yo creo que Enrique Capriles y quienes lo acompañan en ese discurso, que es un discurso normalizador, es un discurso que toca la partitura que quiere escuchar la dictadura. Quienes están en esa posición lo que están garantizando es su comodidad y su complicidad con la dictadura de Nicolás Maduro. A Enrique Capriles y quienes lo acompañan le regalaron unos asientos, unos puestos en la Asamblea Nacional sin ni siquiera haber tenido los votos, porque la dictadura necesita a una oposición domesticada, y eso es lo que ellos representan. La aspiración de los venezolanos, claramente, y pregúntenle a cualquier venezolano que hoy está en Colombia, la representa la legitimidad del presidente constitucional Edmundo González Urrutia, que tuvo 70% de los votos el pasado 24 de julio, y María Corina Machado, que ha venido acompañando en todo este proceso con su liderazgo. Alrededor
de María Corina y del mundo, es donde se centra la aspiración de la inmensa mayoría de los venezolanos que hoy oponen a la dictadura de Nicolás Maduro y que aspiramos la transición a la democracia. Esas voces que vienen del sector político, el sector empresarial, de parte del sector de la sociedad civil, hoy son insignificantes y no tienen ninguna representación en las aspiraciones de los venezolanos. Son las 7:54. Acaban ustedes de escuchar a don Leopoldo López, el reconocido opositor venezolano en el exilio. Gracias, don Leopoldo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes y un gran saludo a todos los venezolanos, a las hermanas y hermanos de Venezuela que hoy están en Colombia y que esperamos que pronto puedan regresar a Venezuela, y así como los colombianos tuvieron oportunidad en Venezuela y regresaron, así regresaremos los venezolanos a reconstruir nuestra querida patria. Muchísimas gracias. 7:54.